Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo como siempre con la adrenalina a tope y súper emocionada de compartir con ustedes. Hoy nos metemos de lleno en el torbellino, en la polémica, en el gran revuelo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Sí, como lo oyen, vamos a sumergirnos en el escándalo que ha puesto patas arriba la vida de nuestra querida y talentosísima Demet Özdemir. Para los que quizás sean nuevos en este universo de series turcas, Demet es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su nombre es sinónimo de éxito, de talento, de belleza, y de una legión de fans que la adoran en todo el mundo. La hemos visto brillar en producciones icónicas como Erkencikus, donde nos enamoró con su papel de Sanem, y en Doğduğune Kaderindir, que nos conmovió con su interpretación de Zeynep. Su trayectoria es impecable, su carisma innegable y su vida, tanto profesional como personal, siempre ha sido un imán para la atención mediática. Y claro, como suele suceder en el mundo del espectáculo, cuando alguien como Demet, que está en el ojo público constantemente, se ve envuelta en algo que no encaja con la imagen que se tiene de ella, ¡boom! Las redes sociales explotan, los medios se lanzan al ataque, y el debate se enciende. Hoy vamos a analizar a fondo ese algo. Vamos a desmenuzar qué sucedió exactamente, por qué generó tanta controversia, y sobre todo, vamos a tratar de separar la paja del trigo, la realidad de la especulación. ¿Listos para desenmascarar la situación? Perfecto. Pero antes de comenzar, no quiero que se pierdan ni un solo detalle de lo que viene. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a la comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Ahora sí, comencemos. Todo empezó con una publicación. Una publicación que en cuestión de horas, se propagó como la pólvora por todas las redes sociales, generando un auténtico terremoto de comentarios, reacciones, análisis y por supuesto, debates apasionados. La publicación en cuestión, que ahora circula por todas las plataformas, mostraba imágenes y vídeos que sin ser explícitos, sí dejaban entrever una situación un tanto interesante. Digamos que el contexto fue la chispa que incendió la pradera. El primer punto de controversia fueron las fotografías. En ellas se veía a Demet en compañía de un hombre. Un hombre que a simple vista, no era ni su actual pareja, ni su ex esposo, ni nadie que se le conociera públicamente como un interés romántico. El hombre en cuestión era atractivo, eso no se puede negar. Pero como dice el dicho, la belleza es subjetiva y lo que realmente importaba, o al menos eso es lo que movilizó a la gente, era la evidente cercanía que demostraban. Abrazos, risas, miradas cómplices, gestos de afecto. Todo sugería una conexión que iba más allá de una simple amistad. Y por supuesto, las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y conjeturas. ¿Quién es él? ¿Es su nuevo amor? ¿Qué está pasando realmente? Estas eran las preguntas que inundaban los comentarios en las publicaciones y en los perfiles de las redes sociales. Y claro, para añadir más picante a la situación, Demet, hasta ese momento, no había hecho ninguna declaración al respecto. El silencio en estos casos suele ser interpretado de mil maneras diferentes, y casi siempre, lamentablemente, en el sentido más negativo. A veces se interpreta como una forma de no darle importancia a lo que se está generando, otras veces es por una estrategia de no querer que la situación se salga de control, o, en algunos casos, simplemente porque sí es algo que se prefiere mantener en secreto. La incertidumbre, como saben, es un terreno fértil para la especulación, y las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para viralizar cualquier cosa, alimentaron el fuego. La curiosidad, el morbo o la necesidad de saber, todo se juntó para crear un cóctel explosivo. Y la pregunta del millón se repetía una y otra vez: ¿quién es el hombre misterioso que acompaña a Demet? Luego, para agregar aún más leña al fuego de la controversia, aparecieron los vídeos. En estos vídeos la situación se volvía aún más evidente, y la evidencia se volvía más contundente. Se les veía paseando por la calle, tomados de la mano, como cualquier pareja, compartiendo gestos de cariño y complicidad que no dejaban lugar a dudas. También fueron captados en un restaurante compartiendo momentos de intimidad, risas y miradas que hablaban por sí solas. Las imágenes eran claras y la gente comenzó a hablar de infidelidad, de decepción, de falta de respeto, de ruptura de códigos morales, en fin, el drama estaba servido en bandeja de plata.
Las opiniones se dividieron y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde los fans defendían a Demet a capa y espada, otros la criticaban duramente y algunos incluso se atrevieron a lanzar insultos y amenazas. La situación se intensificó rápidamente y el debate se extendió a los medios de comunicación, que como buitres se abalanzaron sobre la noticia. Los programas de televisión se llenaron de expertos en farándula, analizando las imágenes, especulando sobre la posible relación y buscando declaraciones de amigos, familiares y personas cercanas a Demet. La presión mediática se hizo cada vez más fuerte y la actriz se convirtió en el centro de atención, tanto para bien como para mal. Pero, ¿quién es este hombre? Esa, como les decía, es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es que el hombre en cuestión es un empresario. Un empresario con una trayectoria destacada en el mundo de los negocios, con inversiones en varios países y con una vida personal que, hasta este momento, había mantenido celosamente alejada de los focos de la fama y los medios de comunicación. Su nombre comenzó a circular por las redes sociales, y con él, la inevitable investigación de sus antecedentes. Se filtró información sobre sus empresas, sus relaciones, sus viajes, y, como era de esperar, también sobre su vida sentimental. El pasado, como dicen, siempre regresa, y en este caso, no fue diferente. ¿Qué se descubrió? Bueno, lo que suele suceder en estos casos de especulación y farándula, rumores, conjeturas, información a medias, datos sacados de contexto. En resumen, nada que confirmara ni desmintiera de manera tajante la supuesta relación con Demet. Sin embargo, la prensa rosa turca, que es, como saben, muy activa y metida en estos asuntos, no tardó en hacer de las suyas. Empezaron a publicar supuestas fuentes cercanas a la pareja, que afirmaban que la relación era seria, que ya llevaban un tiempo considerable juntos y que incluso estaban planeando el futuro. Algunos medios incluso se atrevieron a especular sobre una posible boda, basándose en supuestas confidencias de amigos cercanos. Por supuesto, todo esto eran simples rumores, pero en el mundo del espectáculo, la especulación es pan de cada día, y muchas veces, las historias más inverosímiles se convierten en noticias. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque, como todos sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta poderosa que da voz a la gente, permite expresar opiniones, compartir información y conectar con personas de todo el mundo. Por otro lado, también son un caldo de cultivo perfecto para la desinformación, los rumores, las fake news y, lamentablemente, a veces, hasta el acoso y la violencia. En este caso particular, la reacción de los fans de Demet fue muy variada y diversa, como era de esperar. Hubo de todo, desde muestras de apoyo incondicional hasta críticas demoledoras. Algunos fans la defendieron a capa y espada, argumentando que Demet es una persona libre, que tiene derecho a rehacer su vida, a ser feliz y a amar a quien le plazca, y que nadie tiene por qué meterse en sus asuntos personales. Afirmaban que la vida privada de una persona famosa es algo que debe ser respetado, y que la intromisión en su intimidad es inaceptable. Otros, en cambio, se sintieron traicionados y decepcionados. Manifestaron su desaprobación, expresando que Demet era un modelo a seguir para ellos, y que no les gustaba la imagen que se estaba proyectando. Algunos incluso llegaron a criticarla por supuesta falta de transparencia, cuestionando su silencio y exigiendo una explicación. Otros, más radicales, la criticaron duramente, llegando incluso a insultarla y a proferir amenazas. Es increíble cómo las redes sociales pueden amplificar tanto las emociones, tanto positivas como negativas. Algunos fans expresaron su dolor y su decepción, afirmando que se sentían traicionados por la actriz. Argumentaban que habían admirado a Demet durante años, que la habían apoyado en su carrera y que la consideraban un ejemplo a seguir. Y ahora se sentían decepcionados por la situación, y consideraban que la actriz no había actuado de manera adecuada. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reaccionó ella ante toda esta tormenta mediática? Pues, como suele ocurrir en estos casos, y como ya les comentaba, optó por el silencio. No hizo ninguna declaración oficial, no respondió a las críticas, ni confirmó ni desmintió nada. Simplemente continuó con su vida, como si nada hubiera pasado. Siguió publicando fotos y vídeos en sus redes sociales, asistiendo a eventos y presentaciones, y por supuesto trabajando en sus proyectos profesionales. Como toda una profesional, demostró que su vida laboral y sus compromisos no se iban a ver afectados por los rumores, las especulaciones y las críticas.
Y aquí es donde el debate se vuelve más profundo y complejo. ¿Es el silencio la mejor opción en estos casos? ¿Es la postura más acertada? ¿O debería haber dado alguna explicación a sus fans, a la gente que la admira y la apoya? Hay quienes opinan que el silencio es una señal de arrogancia, de falta de respeto por los fans que la han apoyado durante años. Creen que Demet tenía la obligación moral de aclarar la situación, de dar la cara y de explicar lo que estaba pasando. Consideran que el silencio solo alimenta los rumores y las especulaciones, y que, a la larga, puede dañar su imagen y su reputación. Otros, en cambio, creen que el silencio es una forma de proteger su privacidad, de no darle importancia a los rumores, y de dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Argumentan que Demet tiene derecho a su intimidad, y que no tiene por qué rendir cuentas a nadie sobre su vida personal. Consideran que el silencio es una postura inteligente, que evita alimentar la polémica y que, al final, el tiempo es el mejor aliado para aclarar las cosas. Hay defensores del silencio que argumentan que una declaración oficial solo serviría para alimentar la polémica y para atraer aún más atención mediática. Creen que al no responder a las críticas ni a las especulaciones, Demet está demostrando su fortaleza y su madurez, y que está dejando claro que su vida privada es asunto suyo y de nadie más. Otros, más pragmáticos, creen que el silencio es la mejor estrategia para proteger su carrera profesional. Argumentan que al no hablar sobre el tema, Demet evita distraer a sus fans y a los medios de comunicación de sus proyectos y de su trabajo. Consideran que lo importante es que la gente la siga valorando por su talento y por sus actuaciones, y que no se dejen influenciar por los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Personalmente creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada persona es diferente y cada situación es única. Lo que puede funcionar para una persona, puede no funcionar para otra. Lo importante es ser fiel a uno mismo, ser coherente con los propios valores y principios, y hacer lo que uno considera más adecuado para su bienestar y para su futuro. En el caso de Demet, creo que está en su pleno derecho de tomar la decisión que considere más adecuada para ella. Tiene derecho a proteger su privacidad, a elegir si quiere o no hablar sobre su vida personal, y a decidir cómo quiere afrontar esta situación. Nadie puede obligarla a hacer algo que no quiere, y es importante respetar su decisión. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que las redes sociales, como ya hemos mencionado, son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con la gente, para compartir información y para expresar opiniones, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores y el acoso. En segundo lugar, que la vida de los famosos siempre está en el punto de mira. Los famosos están expuestos a una presión mediática constante, y cualquier cosa que hagan o digan puede ser analizada, criticada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Es una realidad dura, pero es algo con lo que tienen que lidiar. En tercer lugar, que Demet Özdemir es una persona con derecho a su privacidad, y que debemos respetar sus decisiones. Tiene derecho a rehacer su vida, a ser feliz y a amar a quien le plazca, sin que nadie la juzgue ni la critique por ello. En resumen, el post viral que generó tanta polémica fue un conjunto de fotos y vídeos que sugerían una posible relación sentimental entre Demet Özdemir y un empresario. Esto generó una ola de especulaciones, críticas y un debate apasionado en las redes sociales sobre su vida personal. Pero al final, creo que lo más importante es respetar su privacidad y esperar a ver qué pasa. Dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar y que cada uno, incluyendo a Demet, tome las decisiones que considere más oportunas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos aclarado un poco este lío. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en mantener silencio? ¿O deberían haber dado alguna explicación? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones y debatirlas. Me encanta leerlos y compartir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.